En este bloque vamos a hablar de casos especiales de tuberculosis resistente. Vamos a hablar de grupos de embarazo, niños, diabéticos. Y al final quiero presentarles un caso clínico que va a ser a manera de un test. Porque a esas alturas ya tienen más o menos, se les va a pedir que hagan un régimen para un paciente de la vida real. Y vamos a ver cómo lo enfocamos y vamos a discutir un poco rápido para poder después ver el triunfo de Ecuador. Ok, empezamos entonces. Las gracias a la doctora Scardigli, que es mucho de su material hemos usado ahora. Entonces vamos a trabajar un poco en mujeres embarazadas, niños, contactos y el manejo en pacientes con diabetes. Bueno, sobre la gravidez y tuberculosis, todavía estudios epidemiológicos no definen claramente si ser gestante es un factor de riesgo a tener más tuberculosis. Lo que sí, en hospitales nacionales vemos bastantes embarazadas internadas por tuberculosis. Pero eso es lo que vemos como clínicos en un hospital nacional. Pero hay bastantes gestantes en primer nivel que no tienen tuberculosis. Entonces, la asociación por fin no está claramente definida. Al final, no aumenta el riesgo de recaída de la TB si son tratadas adecuadamente. Pero sobre la gravidez, la tuberculosis, si no se trata a una mujer gestante con tuberculosis, aumenta la mortalidad materna, aumenta el bajo peso al nacer, aumenta el parto prematuro, aumenta la muerte fetal y obviamente la transmisión al hijo. Si se trata adecuadamente, en general el riesgo infantil es menor. Aún hay mayor morbilidad materno-infantil si la tuberculosis tiene además el VIH positivo, ¿no? Cuidado siempre con la rifampicina, esto ya se comentó muy bien. El efecto de los anticonceptivos orales es un riesgo para fallar y quedar embarazado. Esto es importante entenderlo, tenerlo en cuenta. Cuando ustedes manejan a mujeres en edad fértil y le dan rifampicina, tienen que procurar mucho, como ya mencionó la doctora, garantizar que esta persona no se embarace, por todo lo que está asociado a que si ella se embaraza y tiene tuberculosis, se puede complicar el producto de la gestación. Seguimos entonces. Entonces, esa es una revisión un poco antigua, pero da claramente el resultado clínico de niños que nacen de mujeres con tuberculosis. Esto es de México. La tasa de morbilidad neonatal en niños con tuberculosis es 23% versus 3,8% el grupo control de mujeres sin tuberculosis. El peso fue menor, ven ustedes, menor peso en los hijos de madres con tuberculosis, más o menos 2,8 kilos versus 3 kilos, que era también significativo, y los recién nacidos de mujeres tenían un mayor riesgo de prematuridad, lo que era muerte perinatal, menor peso al nacer. Gracias. Genial. Entonces, era importante evaluar eso, ¿no? La localización pulmonar de la TB y el retraso del inicio del tratamiento en las madres aumentaron el riesgo de muerte y morbilidad neonatal. Y lo que se conoce bien es que la etapa donde hay mayor incidencia de tuberculosis en el mundo siempre va a ser la edad fértil igual de las mujeres, donde la mujer tiene mayor capacidad de quedar embarazada y tener una gestación. Y luego vemos que la mortalidad materna incrementa exponencialmente si la paciente tiene tuberculosis, tanto en VIH positivos, miren, hasta 12.000, que lo normal es en población general 323 casos, y si es VIH negativo y solo TB, también aumenta a 3.850. Entonces, de lejos, la mortalidad materna se complica enormemente si tienes tuberculosis y mucho más si tienes tuberculosis y VIH. ¿Ok? Entonces, lo que ya se conoce, bastantes estudios, que el riesgo de 2,5 veces de transmitir el VIH a los bebés en las madres grávidas que tienen la coinfección TB-VIH. Entonces, además de tener peor pronóstico, el niño también, si tiene VIH per se y si tiene TB-VIH, incrementa mucho mayor el riesgo de transmisión vertical. Entonces, y hay otros casos definidos de transmisión congénita, que es diseminación hematógena a través de la vena umbilical, aspiración y ingesta de líquido amniótico infectado o poco frecuente, pero sí es muy alta la mortalidad. Y este es un caso que ya lo comentó el doctor Caminero, es un caso de Perú,
de transmisión congénita bien confirmada. Se hizo al final un spoligotyping y fue de familia Beijing entre una madre con tuberculosis multidrogoresistente que dio a luz a la niña, a su hijo, y esta, lamentablemente, el bebé fue diagnosticado a los 40 días y murió a los 2 meses y 2 días de edad. O sea, una enfermedad altamente letal, altamente agresiva, donde se pudo confirmar por el spoligotyping que era la misma cepa. Entonces, altamente sospecho que fue transmisión congénita porque después del parto fue improbable la transmisión durante la lactancia. Entonces, ¿qué más de tuberculosis y gravidez? El embarazo no es contraindicación de terapia para tuberculosis MDR. Obviamente hay que juzgar riesgo-beneficio en cada una de las drogas que vamos a poner en el esquema. Se tiene muy buena experiencia con drogas de primera línea, ahí no hay problema. Podemos tratarlo muy bien con el esquema convencional que usamos, pero todavía tenemos información muy limitada en drogas de segunda línea. Entonces, la estrategia debe ser manejar la TMDR evaluando los riesgos y beneficios para el feto y para la madre. En la evaluación inicial, en un caso con TMR que va a iniciar tratamiento, no se olviden lo que comentamos, pedir a todas las mujeres en edad fértil que detectamos tuberculosis MDR si están o no embarazadas con la fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica. Si es negativo, obviamente planificación. Como no vamos a usar rifampicina en estos casos, quizás sí sea adecuado tener la terapia con anticonceptivos orales, porque el caso es un MDR. Y si está positivo el embarazo, ahí sí tenemos que hacer una evaluación prenatal, trabajar mucho en equipo multidisciplinario con el ginecólogo y estar preparado siempre con los neonatólogos. No se olviden siempre a todo paciente prueba de VIH inicial. La estrategia de tratamiento de la TB durante el embarazo, idealmente eso hay que tenerlo bien claro y definirlo como un concepto. Si podemos, tenemos que esperar que el feto se forme. O sea, no ser tan agresivos en el primer trimestre. La tuberculosis es una enfermedad crónica. Obviamente, dependiendo del estado general de la paciente y del niño, podemos esperar un primer trimestre y diferir el tratamiento en el segundo trimestre. Pero si hay alto riesgo de enfermedad avanzada, lesión extensa, tiene VIH u otra complicación, acá evaluamos riesgo-beneficio y empecemos desde el momento del diagnóstico, así sea en el primer trimestre. Entonces, eso que nos quede como máxima. No hay problema con estas drogas, cicloserina, fluoroquinolona, PAS, no hay evidencia de toxicidad fetal. Etionamida y protonidad controversial, pero los inyectables son los que más tienen evidencia de toxicidad. Sobre todo ototoxicidad, principalmente amicacina, que ya lo hablamos bastante bien, menor toxicidad con capromicina, eso también que se nos quede bien claro. Idealmente evitar durante todo el embarazo, pero básicamente evitarlo por lo menos cuando se está dando el producto, su formación en el primer trimestre, 12 primeras semanas, evitar de todos modos los inyectables. Y esa es la clasificación de las drogas para tratar la segunda línea de acuerdo a los grupos A, B, C, D, que lo conocemos muy bien. Y ven que como ustedes en el grupo, la mayoría está en el grupo C, y en el grupo D están los agentes inyectables de segunda línea, y bueno, streptomicina también, que se trata de contraindicar o usar solamente cuando hay un riesgo demasiado exagerado de muerte en la madre, ¿no? Entonces, ¿qué más sobre manejo del paciente con TMR y gestante? Tenemos que hacer una detección inicial y seguimiento estricto del embarazo, ya hablamos de un equipo multidisciplinario, un manejo individualizado, siempre riesgos-beneficios para la dupla madre-niño, involucrar al paciente en las sesiones terapéuticas, hay que explicarle a la madre, al padre, qué es lo que va a pasar potencialmente si uso esta o no uso esta droga. Y bueno, piridoxina se recomienda en pacientes que van a estar usando etionamida, cicloserina y con isoniazida a dosis altas. Y durante las primeras semanas evite inyectables, ya hablamos, y evitar la etionamida. Y esto básicamente por la hiperemesis gravídica, que puede complicarse y llevar un cuadro de deshidratación severa, ¿no? Entonces, tenemos que ir manejando esto, ¿no? PAS también da ese cuadro bastante similar. Entonces, estamos ya viendo cómo las drogas pueden empeorar eventos que suelen ocurrir en un embarazo, como en este caso la hiperemesis gravídica, que puede complicar aún más la toxicidad por etionamida o PAS. Durante la lactancia, si la madre esté sensible, no hay problema con un respirador, con una mascarilla adecuadamente. Pero en caso de MDR, evaluar el BK. Si es negativo, idealmente cultivo negativo, puede ser permitida. Pero si es positivo, la contraindicación es absoluta. Entonces, uso de fórmulas, ¿se acuerdan? Separación de la madre y bebé en diferentes dormitorios, respiradores en caso de contacto próximo. Esto es muy importante, o sea,
no se recomienda en estos pacientes tener una MDR, una madre con MDR, solamente el uso de una mascarilla. ¿Cuánto protege la mascarilla? ¿Se acuerdan? No. ¿Cuánto reduce una mascarilla en un paciente? ¿Se acuerdan lo que vimos en cobayos, no? 56% de reducción de transmisión de un enfermo hacia los cobayos usando adecuadamente la mascarilla, de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero bien colocada, o sea, que cubre nariz y boca. ¿Okay? Pero ese riesgo no es absoluto, o sea, no me reduce el 100% de riesgo. Entonces, ante esa eventualidad y al tener una cepa MDR, la probabilidad que le transmita al niño existe, y por lo tanto no vamos a tomar el riesgo de que transmitamos una cepa altamente resistente a un recién nacido que tiene compromiso de sistema inmune y todo lo demás, y que puede ser un curso fatal de muy difícil tratamiento. Entonces, lo que recomienda ahí, como el VIH, usar fórmulas y no insistir en la lactancia materna. Seguimiento estrecho del bebé, sobre todo si la madre sigue BK positiva al nacer, ¿no? Hay que evidenciar claramente si es que no nos ha hecho enfermedad activa. Este es un estudio y una serie de casos del grupo también de Lima, del grupo de socios en salud, que trabajaron mucho estos y reportaron 38 casos, una serie quizá la más larga, de madres con TMDR que tuvieron tratamiento con droga de segunda línea y que al final la tasa de tratamiento que ellos consideraron en nuestra corte, comparable con los otros programas, es bastante similar. Son comparables. Los resultados del nacimiento de estas cortes de niños nacidos de madres en tratamiento para TMR son similares a las de poblaciones en general en el Perú. O sea, aparentemente en esos 38 casos el diagnóstico de TMDR, el tratamiento de TMR no afectó cuando lo comparan con la población general en gestantes o en los recién nacidos de madres que no tenían ni TMDR. Entonces, eso es positivo, es un dato interesante, o sea, que es hasta cierto punto, digamos, un respaldo a la seguridad de usar medicamentos de segunda línea. En cuanto a un resumen, ¿qué hacer con una mujer gestante que tiene una tuberculosis resistente? Va a producirse un retraso en el diagnóstico de la tuberculosis o si no hacemos una prueba de embarazo, podemos tener la mala experiencia de iniciar tratamiento a mujeres en edad fértil y que a la semana o al mes, a los 2 meses que ya está en tratamiento, durante su primer trimestre nos sale recién la prueba de embarazo que es positiva, y cuando hemos debido hacerlo debidamente a toda mujer de edad fértil, su fracción beta de gonotrofía crónica. Si hay tratamiento, si la T es susceptible, realmente no hay problema con las drogas orales, evitar estreptomicina y escasa experiencia con piracinamida, pero igual es seguro. En cambio, MDR es un desafío. Ya hablamos que riesgo-beneficio, lo concreto es que si podemos, derivemos el primer trimestre y no usemos inyectables y tratar de evitar etionamida y PAS, que son drogas que pueden complicar la hiperemesis gravídica. La terapia preventiva con isoniazida se recomienda en embarazadas con VIH positivos, buenos resultados, difícil garantizar adherencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del otro importante. Sí. Si se inicia un tratamiento estandarizado, porque el MDR es una madre que previamente se le hizo una prueba de embarazo está negativa, pero durante el embarazo, durante el tratamiento se embaraza, ¿qué hacemos? ¿Continuamos? ¿Suspendemos la medicina? Lo ideal, si nos damos cuenta en que es el primer trimestre, tratar de excluir de todas maneras los aminoglucósidos, porque le va a causar al niño una pérdida auditiva permanente y no va a ser lo adecuado. Y ya sabemos que los aminoglucósidos son buenos bactericidas y funcionan bien al inicio, ¿mejor entender? Entonces, apenas tengamos eso, por lo menos retirar aminoglucósidos del esquema de tratamiento y evaluar individualmente a qué mes ha sido, si es BK positivo, BK negativo, qué tan extensa es la MDR, no lo es, y individualizar el caso. Pero la máxima ahí es primer trimestre de embarazo, contraindicado, inyectable de segunda línea por la toxicidad que representa para el feto. Entonces, con ese parámetro hay que movernos. ¿Ok? Vamos avanzando en cuanto a diagnóstico de los niños, ¿no? Y esto es lo que ya se conoce, ¿no? Esto es lo que reporta de repente la OMS cada año de la tuberculosis infantil, pero realmente esto es un problema mucho mayor, que está oculto. Y se espera, se piensa que realmente este problema es más serio y hay estimaciones que vamos a presentar que hablan de cifras más altas, ¿no?
Sobre la tuberculosis infantil, es algo reconocer que hay nula o muy poca contagiosidad porque el paciente es paucibacilar, generalmente no hace cavernas cuando más niños son y no tienen una transmisión activa. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, el paciente, la TB infantil no transmite la tuberculosis. Entonces, tiene escasa relevancia epidemiológica. Pero es importante conocer esto para un adecuado manejo clínico. Ya hablaba el doctor Caminero, no podemos diagnosticar la tuberculosis infantil muchas veces porque no podemos tener una buena muestra, no tenemos métodos sensibles, pero sí tenemos la certeza que a lo que diagnostiquemos o sobrediagnostiquemos lo vamos a curar bien porque la cantidad bacilar es menos y los niños, por su metabolismo, no hacen tanto efecto adverso. Entonces, pero sí es un excelente parámetro epidemiológico porque refleja la transmisión reciente en la comunidad. Y es muy importante, si nosotros podemos evaluar qué proporción tenemos de TB infantil cada trimestre o cada año, y hacemos una curva a través del tiempo en nuestra zona, en nuestro distrito, en nuestro hospital o en nuestro país, vamos a reflejar claramente la transmisión activa, o sea, que haya casos bacilíferos adultos en la comunidad. Y si nosotros demostramos que esto está cayendo progresivamente, es que estamos controlando la tuberculosis, las formas más contagiantes de la tuberculosis. Entonces, eso es un parámetro importante que hay que evaluar. ¿Qué más sobre el comportamiento epidemiológico? La mayoría de los casos siempre ocurren en los primeros 5 años. De hecho, en los primeros 2 años es mucho más frecuente. Y los factores de riesgo para infección y para enfermedad existen definidos. La mayoría de los casos de TB en niños es pulmonar BK negativo y es bien difícil disponer de tomas de muestras. Y ahora vamos a hablar, a medida que son más adolescentes, van creciendo 10, 12 años, ya pueden ser BK positivos y la lesión bastante parecerse a los adultos. Es importante tener en cuenta que la definición de TB infantil es toda aquella tuberculosis menor de 15 años, o sea, de 0 a 14 años. Es un parámetro epidemiológico muy importante. TB infantil de 0 a 14 años, 11 meses y 30 días, ¿no? Y esa es una gráfica que refleja lo mismo. A menor edad tenemos más chance de hacer enfermedad pulmonar, la forma primaria, la forma que hemos visto de compromiso parenquimal importante, y también una mayor probabilidad de tener TB miliar, tener multisistémica. A medida que vamos pasando, mejora nuestra inmunidad, no hacemos enfermedad, a pesar que se infecta el niño, hace menos frecuente pulmonar y menos miliar, y a medida que va avanzando en el tiempo, aumenta la probabilidad de hacer la forma pulmonar, pero ya la parte miliar casi desaparece. Entonces, el comportamiento de la TB infantil es dependiente de la edad y se explica claramente por la madurez del sistema inmunológico que se va teniendo. Entonces, esto es básicamente lo mismo, ya los diferentes aspectos que tienen que influir sobre la exposición, que esta infección se convierta en infección y que la infección desarrolle enfermedad. Entonces, hay una serie de parámetros, de factores que se han ido evaluando para que tienen que intervenir en esta forma de evolución de la enfermedad, ¿no? Vamos a pasarlo más rápido eso. Y lo que sí, como ya comentamos, ¿no? Hay epidemia oculta de tuberculosis infantil. Entonces hay una publicación muy interesante con una editorial sobre estrategias para mejorar el hallazgo de casos de tuberculosis infantil. Y esto fue un estudio en Nepal que usó todas esas intervenciones. Un tamizaje en contactos que se hace, ¿no es cierto?, de personas infecciosas, de adultos infecciosos, una estrategia que la debemos hacer bien. Luego, vincular a estas personas a servicios de salud público-privados. Otra estrategia, usar clínicas de tamizaje móviles con placa de rayos X portable, visitas a casas, visitas domiciliarias, visitas o tamizajes a los niños en el colegio y a sensibilizar a la madre y a los que cuidan a los niños en las clínicas de niños para referir a los casos probables de tuberculosis pediátricas. Entonces, la conclusión de todas estas medidas, los que significativamente incrementaron la detección fueron la detección de contactos en el hogar, servicios público-privados, hacer este link, y unidades portátiles de rayos X. Entonces, con eso enormemente se pudo mejorar el hallazgo de pacientes pediátricos que no se detectan fácilmente. Y eso es lo que refleja la gráfica, ¿no? El que tuvo mayor rendimiento es el número de casos necesarios de niños que se deben tamizar para encontrar por lo menos un caso. O sea, lo más efectivo fue
las clínicas de campo con rayos X portátil, ¿no? Solamente necesitó hacer 41 placas de rayos X para encontrar a un niño nuevo identificado con tuberculosis pulmonar en este caso, ¿no? En cambio, hacer un screening en household, o sea, en contactos domiciliarios, era lo más 108 para encontrar uno, y visitas a la comunidad o las casas, 200 visitas para encontrar un caso. Entonces, evaluemos estas estrategias también en nuestra realidad para tratar de implementarlas. Entonces, controversias de la infancia, de la tuberculosis en infancia, en la presentación clínica. Estamos ante una progresión de TB primaria, que es una infección o es una enfermedad. Muchas veces se queda en un ganglio y se resuelve automáticamente, tenemos la placa y en un tiempo evaluamos y ya no hay la lesión, se ha resumido a un nódulo y a un ganglio, complejo de Gong y complejo de Ranke. Obviamente acá tenemos que decir entre dar quimioprofilaxis, que es una sola droga, o un tratamiento que es por lo menos 3 drogas. Entonces, eso necesitamos mucha experiencia los médicos y a veces, cuando no tenemos la capacidad, tenemos que mandarlo a los pediatras. Entonces, acá se debe generar una red de pediatras o de gente experta en ver a los niños, porque a veces los médicos generales en el primer nivel de atención no tienen esa capacidad y dicen, ¿será TB esto? ¿Será infección? Si le doy monoterapia, si le doy... Entonces, cuando haya dudas, siempre entrenarse en eso y eso lo hace la clínica, ¿no? Las otras formas son linfadenitis periférica también, o sea, tiene un ganglio frecuente, es micobacteria, es TB, tratamiento farmacológico, cirugía, se autolimita, lo que todas las presentaciones pueden tener. Entonces, lo que recomienda, historia detallada, incluyendo antecedentes de contacto y síntomas sugestivos de TB. Ya se ha dicho, un caso de tuberculosis siempre va a tener un adulto que lo ha contagiado. Entonces hay que buscar ese adulto. Y generalmente, si el chico no ha salido de la casa, debe estar en la casa. Y hay que ver la evolución clínica, incluyendo curva de crecimiento, porque se afecta básicamente esto, rayos X, PPD disponible, pero no indispensable. Y hay una relación bien directa. Si un PPD es 15, 20, 25, eso es tuberculosis y casi siempre es activa. Si tengo un PPD en 11, 12, 13, todavía puede ser BCG, puede ser una micobacteria no ambiental. Pero si es un PPD alto, y eso los pediatras aprendemos de ellos mucho, los pediatras si tienen un PPD alto de 20, encima de 20, para ellos ya es suficiente muchas veces el criterio, más una imagen, TB activa y le dan tratamiento. Entonces hay, digamos, una relación muy directa entre PPD en tamaño y la peculiaridad de que esto sea micobacteria en tuberculosis. Obviamente la prueba de VIH si hay zonas endémicas, como todo en el África, ¿no? Investigaciones de laboratorio, lo que comentábamos, es bien difícil la confirmación bacteriológica y sobre todo cuando tiene menor edad, el niño no tose, el niño no va a colaborar para una muestra, no va a hacer adecuadamente. Entonces, investigaciones según la sospecha de TB pulmonar o extrapulmonar, hay que hacer aspirados, biopsias, y lo que vamos a ver más adelante es lo que ahora se incide mucho más en lo que es la inducción de esputo. Antes se hablaba mucho del aspirado gástrico, ¿no? Pero el aspirado gástrico hay mayores estudios que demuestran que no es tan eficiente como la inducción de esputo, y vamos a ver eso. Correcto, depende de la edad, pero estamos hablando de los niños más complejos. Los niños de 0 a 5 años, y sobre todo los de 0 a 2 años, son los más complejos, ¿no? Ahí no tenemos, como si son mayores, ya nos pueden ayudar a hacer mejor la obtención de muestras. Problemas de las muestras, por ejemplo, en el laboratorio, escasa expectoración. De acuerdo a las puntuaciones, nos ha tocado tomar decisiones para iniciar un caso como una TB infantil, porque la sintomatología en el niño es muy diferente que en el adulto. Y como todos sabemos, son pausivacilares y en niños más pequeños. A veces no son tosedores, sino más bien son los contactos, la parte epidemiológica y la radiografía que en algo nos orienta. Entonces, para mí se me ha hecho, cuando uno no tiene, por ejemplo, ahora ya se tiene el GenExpert, pero no todas las personas tenemos acceso a eso. Entonces, muchas veces aplicamos de esos criterios y de acuerdo a la puntuación tomamos la decisión. No sé qué dice usted al respecto. Sí, eso discutimos bastante en la última norma nacional y con los pediatras. Hay mucha gente que
que quiere y se fideliza con los Stigen y Toledo, y han sido muy buenos, han ayudado mucho, pero cuando ya comenzamos a ver que tenemos mejores técnicas de diagnóstico, por ejemplo, Ginexpo no está en Stigen y Toledo, ¿no? Te dice prueba bacteriológica. Entonces ya pasan un poco de desfasarse cuando ya no incluye métodos mucho más de avanzada, como vamos a ver más adelante, que sí exigen ya pruebas moleculares que están disponibles. Entonces, ya no lo llamamos Stigen y Toledo, son los criterios epidemiológico, clínico, y ya no se da un puntaje, al menos es lo que la corriente ahora, ¿no? Y debería verse ese otro estudio más, modificando Stigen y Toledo, incluyendo ya los nuevos parámetros que tenemos disponibles en el país. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que se quiere es tratar de individualizar el caso, pero hacer el diagnóstico con el conocimiento definitivo que uno tiene sobre todo la epidemiología, la clínica, la presentación de un caso y el examen auxiliar que voy a disponer del paciente, bacteriológico, histopatológico, hora molecular, que es importante. Entonces, eso también es algo que hay bastantes editoriales en cuanto a la vigencia de los criterios de Stigen y Toledo. No sé, Pepe, no sé, la OMS, no sé si ya no recomienda, ¿no? Era muy estricto, era muy 1 más 1, 2, 3 más 2, 4, y realmente... Era muy abierto, luego encuesta, que luego de los antes sí, de sospechoso, no sé cuánto. Seguimos no está mal. Claro. Lo que pasa es que es cierto que luego después los pediatras pueden hacer una adaptación. Muchas veces con pocos puntos te puedes dar el diagnóstico o aceptarlo. Sí, es eso. Entonces, lo más importante es que tenemos test pausivacilar, el esputo menos de 5 a 10% en menores de edad, en jóvenes el cultivo de esputo es mejor en 50%, incluso teniendo muestras adecuadas. Y la OMS ya comienza a usar EXPERT, ¿no? EXPERT en niños y lo recomienda. Entonces, eso es lo que dice la guía de OMS cuando lanza EXPERT. EXPERT se debe realizar en lugar de microscopía convencional en el cultivo y la prueba de sensibilidad como prueba diagnóstica en sospecha de TMR o tuberculosis asociada a VIH. Entonces yo tengo... Sí. Buenas tardes, soy la doctora Greta Miño, trabajo en el Servicio de Infectología del Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante. Tenemos 30 años en el Servicio de Infectología y nosotros estamos viendo tuberculosis. En Toledo es uno de los criterios que se ha utilizado mucho, pero ya actualmente hay otros criterios que se han visto que son mejores inclusive que el criterio. Pero yo me permito interrumpirlo porque tuberculosis en Ecuador, yo creo que además de lo que menciona la doctora, de unir todas las posibilidades, es definir, y yo creo que uno de los aspectos que a nivel central debe trabajarse y en nivel de atención primaria de salud también, es que todos los centros de salud, los hospitales de segundo nivel, sepan poder realizar un aspirado gástrico o un esputo inducido. Porque si no tenemos herramientas diagnósticas no podemos tener diagnóstico microbiológico. Nosotros trabajamos mucho rato en esto y las enfermeras aprendieron a hacer el aspirado gástrico. Las enfermeras aproximadamente desde el 2012, tenemos 4 años en que se está trabajando esputo inducido y en hospital de tercer nivel se ha realizado hasta la fecha como 652 esputos inducidos. Entonces, el rendimiento va a depender de la practicidad, ¿no? Si nosotros, o sea, podemos leer mucho en la literatura todo el trabajo que se ha hecho en primer mundo y también en Europa, con hospitales de África, con las diferentes instituciones. Si nosotros no lo echamos a la práctica en nuestro país, nosotros no vamos a saber qué grado de tuberculosis pulmonar hay en pediatría. Y entonces nosotros insistimos y tratamos de ser muy prolijos en el diagnóstico. Inclusive hicimos un protocolo que no lo terminamos de trabajar, es aspirado gástrico versus esputo inducido. Hicimos toda una revisión a nivel de Europa, España. Sabemos muy bien que, como usted muy bien dice, hay toda una organización en Europa donde hay el PET-TB,
y justamente hace 1 o 2 años en donde hicimos un curso de tuberculosis en pediatría, insistimos en eso. Probablemente hay algunas caras que nos vimos eso hace 1 o 2 años. Entonces yo solamente quiero dejar el mensaje que yo entiendo que aquí está a nivel central, que vale la pena enfatizar eso, o sea, porque esta vendría a ser, a propósito de que vamos a presentar a un paciente, estamos aquí presentes, pero vale la pena es que realmente esto se convierta en hechos prácticos, o sea, realmente claro, una política de salud real de avance del conocimiento, porque si el primer nivel de atención, si atención primaria de salud no puede hacer un aspirado gástrico, no puede realizar un esputo inducido, no vamos a tener un nivel real de lo que está pasando en nuestro país. Y además, lo otro que se tiene que trabajar y que intentamos muchas veces trabajar con epidemiología o trabajar con el primer nivel de atención, es que el niño infectado o el niño con sospecha de tuberculosis es una familia infectada que hay que buscar quién es el contacto, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Entonces espero que es muy importante echar a la práctica esto. Sí, gracias. Ok, gracias por la intervención, un comentario. Rapidito, por favor, estamos contra el tiempo para el partido. Sí. Yo quería acotar algo. Para hacer el lavado gástrico, en el lavado gástrico, de lo que se ha visto y se ha estudiado y se ha revisado, normalmente debe hacerse al niño cuando está ingresado y debe hacerse 5 de la mañana. Tempranísimo. Entonces, ¿cómo hace a nivel primario en los dispensarios? No es difícil hacer el lavado gástrico a esas horas, cuando los médicos llegamos a las 8 de la mañana. Bien, eso es totalmente de acuerdo. Totalmente. El lavado gástrico se validó en condiciones de paciente hospitalizado la primera hora de la madrugada, porque es lo que aspira el niño en la noche y por el movimiento peristáltico eso va a seguir pasando hasta las 7, 8 de la mañana. Y obviamente sí hay alimento. Entonces, lo que vamos a avanzar un poquito y vamos a contestar un poquito más adelante eso. Lo que quisiera darle claramente es que el expert también tiene su lugar en el diagnóstico de la TB latente, de la TB infantil, TB pediátrica, ¿ok? Pero el expert depende mucho de la calidad de la muestra también. Si yo tengo una buena calidad de muestra, el expert también va a ser bueno. Pero si yo tengo una mala calidad de muestra, el expert va a ser malo. Entonces, pasamos rápidamente porque está avalado, digamos, la OMS avala expert en estas poblaciones VIH y puede reemplazarse incluso en muestras no respiratorias, ganglios linfáticos, otros tejidos, líquido cefalorraquídeo y siempre en meningitis tuberculosa, que no olvidemos también expert, pensar siempre en expert y qué bueno que lo tengamos y se puede hacer más de esto. Y eso también es un estudio que valida expert en muestras extrapulmonares. Miren ustedes, en tejido linfático 83% de sensibilidad, líquido cefalorraquídeo 80%, líquido pleural un poco menos, 46%. Y bueno, este estudio de expert que es nuevos métodos para detectar expert con diferentes formas de colectar la muestra. Es un estudio en 4 países, 281 niños, y se hizo las muestras de aspirado gástrico, aspirado nasofaringio, heces, una prueba de cuerda, y el cultivo se hizo GeneXpert. La combinación al final que fue más importante fue heces y aspirado nasofaringio procesados en expert, lo que dio mayor rendimiento, incluso por encima del aspirado gástrico. El expert en esputo inducido o aspirado bronquial también es muy bueno. Y esto es es otro estudio en Lancet, ya un poco antiguo, y me gustaría que sigan a este actor SAR de Sudáfrica, que publica maravillas en cual TB infantil y muestras. Y al final, ese es un estudio de que combina lo que esputo inducido versus lavado gástrico para la confirmación microbiológica de TB pulmonar en infantes y niños pequeños. Miren, fueron niños, más o menos el promedio fue de 13 meses, pues fue de 1 mes a 5 años de edad los chiquitos, pero el promedio fue alrededor del año los jovencitos, 250 niños, y lo que rápidamente concluyen, el esputo inducido es seguro y útil para la confirmación microbiológica de la tuberculosis en niños jóvenes, y esa técnica es preferible al lavado gástrico para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, tanto en VIH positivos como en VIH negativos. Y lo que quisiera que se lleven hoy día es cómo han hecho el aspirado gástrico este estudio, para que ustedes lo fijen el concepto
y lo puedan reproducir. 2 horas previo, los chiquitos de 12 mesecitos o de un mes hasta 5 años. 2 horas previo sin comer nada. O sea, puede ser 10 de la mañana, pero a las 7 ya la última comida fue a las 7 de la mañana. Pretratamiento con 200 microgramos de salbutamol a través de un inhalador aerocámara. ¿Podemos hacer eso? Sí, ¿no es cierto? ¡Pac! Su inhalador. Evitar broncoconstricción. Luego se utiliza una nebulización, puede ser una máquina de nebulización oxígeno a 5 litros por minuto sobre una solución de cloruro de sodio al 5% por 15 minutos. ¿Pueden hacer esto? ¿No es cierto? 5%, 3, 20, se pone 5% y 100 de agua y tiene 5%. ¿Ok? Posteriormente se aplica fisioterapia, percusión de tórax, vibroterapia para que el niño comience a toser. En niños mayores que pueden colaborar se obtiene la muestra que se produce en ese momento, ¿no es cierto? Y si son niños menores, se hace una aspiración a través de la nasofaringe o de la orofaringe usando un extractor estéril y un catéter número 06, con esas jeringuitas de catéter número 06 a la boquita por la nasofaringe y se extrae lo que el niño ha producido luego de este proceso. ¿Se puede hacer eso en el primer nivel de atención? Ya, es el reto. Es el reto. Entonces, por favor... Lo que nosotros tenemos aquí es que en vez de utilizar el 5%, se está utilizando el 7% porque viene ya deshecho. Esos son los mismos que se utilizan para Ok. la FQ, entonces se puede hacer al 7%, pero no es nada. No es nada otro mundo. Entonces, ese va a ser... Esto es lo más importante, la adecuada toma de muestra. Claro, eso es el key, clave. Porque en algún momento justo la licenciada Cartel me decía, ¿cómo es que en las privadas están saliendo positivos y en las públicas no? ¿Hay algún Ahora, problema de toma de muestra? esta evidencia nos dice, esto es mejor que el aspirado gástrico, por favor. El aspirado gástrico es traumático, sale sangre al niño, ¿quién no ha hecho? Se mueve, a las 7, 8 de la mañana ya no sirve, luego la sangre... Ponerle la noche anterior. Claro, y la muestra luego hay que pasarla a bicarbonato de sodio para hacer la neutralización. Es complejo. Esto es más práctico y este estudio y muchos posteriores demuestran que este proceso de inducción de esputo, que se aplica también en adultos, en VIH negativos, es lo mismo, ¿ok? Sino que ahí ya el paciente colabora más. ¿Hasta qué punto la muestra con sangre invalida la muestra? No hay problema acá, porque acá lo que va a usar vaciloscopía, va a ser un VAR y va a ser un cultivo convencional, o le va a hacer un GeneXpert, que el esputo hemoptóico no contraindica ser expert. O sea, esto sería ideal de acá, tomar la muestra y ponerlo en el expert. Y es lo que mejor podemos hacer ahorita para conseguir. Y no se olviden de las heces. También las heces tienen su rol en el diagnóstico. Si le hago heces al niño, le hago un aspirado nasofaringe o una inducción de esputo, voy a tener hasta ahorita lo que mejor evidencia tengo para diagnosticar una TB pulmonar. Aquí llega un esputo con glucoide con sangre, no lo aceptan y le hacen cualquier otra cosa menos bien expert. No, eso está mal. El genotype sí tiene esa contraindicación del fabricante, pero el expert no tiene esa contraindicación. No, bueno. Ok, eso hay que revisar los procesos, porque no, eso, el genotype sí hemos visto eso. Ok, seguimos. Entonces, el tratamiento de la TB básicamente es el mismo en TB sensible. El etambutol ya hablamos bastante, Pepe comentó mucho. Las dosis son dosis dependientes, no hay que subirlas, máximo 20 por kilo y puede funcionar. Y sí se aplica cuando hay alta resistencia uniacida o en pacientes que tienen VIH positivos. La guía más reciente de 2014 y es la que ha subido, como ustedes saben, la dosis por kilo de peso para niños hasta 25 kilos. La rifampicina se ha subido hasta 15, la isoniazida 10, la piracinamida hasta 35, pero el etambutol no ha subido por su riesgo, dosis dependiente de neuritis retrovalvular, ¿ok? Pero estas sí han subido, que lo hacen diferente al adulto. Y lo bueno es que ya hay nuevas dosis fijas combinadas para tratar la TB en niños. Eso me da mucho gusto saber que ya existen. Y estas son diferentes, miren ustedes, los esquemas, los intervalos de peso son diferentes, las concentraciones son mayores que las anteriores y ahora tienen una dosis más adecuada, se disuelven en agua y saben muy bien. No sé si, Pepe, tú tienes experiencia en esto en tus países que has visitado. Esto es muy reciente, tiene menos de unos meses nada más. Y se está empezando a pedir, pero todavía todos los países siguen con los mismos problemas. Ok, pero ya existe y ojalá que pronto llegue. Sí, con Francisco de repente en OPS hay que estar ya viendo dónde, porque esto sí es bastante práctico para dar mejor terapia a los niños. Ok, seguimos avanzando en cuanto a TB en niños.
¿Y cómo manejamos la MDR? Este es un estudio que recientemente publicado, que con un modelo matemático dice que posiblemente tengamos pacientes con infectados 67 millones, de los cuales 5 millones están con resistentes a isoniazida, 2 millones MDR y más o menos 100.000 personas infectadas con MDR. Y acá. Ok, genial. Y la enfermedad, 850.000 niños enfermos en el 2014, 58.000 resistentes a isoniazida, 25.000 MDRs y cada año 1.200 chicos con XDR. TB infantil menores de 15 años. Y esta es la distribución que ya habló Pepe muy bien, que es más gordito, no hay más casos. Y bueno, acá Perú, Ecuador, están más o menos por ahí, pero están engordando. Pero miren ustedes, India, Rusia, Sudáfrica, son casos de TB infantil más importantes. ¿No? Lo demás está flaco, ¿no? Esta. Sudáfrica, Nigeria, India. Esto es Irán, Irak. Ok, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué más en TB MDR en niños? Casi siempre va a ser una resistencia transmitida, ¿no es cierto? Porque el chico no va a tener, va a afectarse de un externo. Debería ser, como hablamos, una fuente de vigilancia de drogoresistencia. A medida que van cayendo los chicos que son MDRs primarios infantiles, posiblemente la comunidad transmita menos y sea un indicador de control de la enfermedad. No transmite, ya hablamos que es paucivacilar, y en niños usualmente más del 90% se desarrolla en los primeros 12 meses de infección. O sea, se infecta y en el siguiente año hace la enfermedad. Esa es la peculiaridad de poder seguir este grupo, porque no sale una transmisión activa reciente en estos chicos menores de 15 años. Entonces, cosas importantes. Una cosa es, con respecto a los adultos, generalmente el pronóstico es mejor y las reacciones adversas son menores o poco frecuentes con drogas de segunda línea, pero lo desfavorable es que es muy difícil confirmar el diagnóstico. Incluso en los mejores escenarios, el cultivo es positivo menos del 50%. Entonces, esto es dos cosas que lo hacen diferente al adulto. No hay problema porque no vamos a diagnosticarlo fácilmente, pero bueno, si hay la sospecha por ser contacto MDR, el tratamiento lo va a tolerar bien y las tasas de cura van a ser altas. Pero dar de alta al paciente como curado, confirmado, no va a ser posible tampoco porque no partimos de una prueba positiva bacteriológica. Rápidamente, este es un paciente nuestro ahí en Lima que hizo hidrocefalia y todo, y al final falleció igual con tuberculosis MDR, bien difícil manejarlo. Ronaldo se llamaba el niño. Ok, hablamos, confirmación bacteriológica de la TB es más difícil en niños, ya hablamos de menor carga, todo ya lo conocemos. Solo se confirma si se aísla la cepa, y los chicos de mayor riesgo son contactos de padres o de cuidadores con TMDR o vivir en zonas rojas calientes de TMDR. Y si hay un contacto adulto conocido, el niño contacto tendrá también probablemente TMDR. Situaciones que pueden hacer sospechar: empeore durante el tratamiento, fallos en la adherencia al tratamiento que debemos tener en cuenta, y si un caso índice adulto con un patrón de susceptibilidad desconocido, hay que tener en cuenta si este fue fracaso de tratamiento, si murió durante el tratamiento o fue un caso crónico, que también suma a considerar que el niño puede ser un TB resistente. Esta gráfica lo vimos, los contactos en alta proporción son MDR también. Y para terminar, confirmar la MDR si es posible. Si se puede hacer para prueba de sensibilidad sería ideal. Si no, utilizar el patrón del adulto del caso índice si está disponible. Idealmente se debe iniciar en un manejo hospitalizado y esencial en el tratamiento diario el DOT. Ahí tiene que entrar mucho el familiar. Utilizar acá en estos niños por lo menos 3 drogas, y la duración es importante, posiblemente del tratamiento. Como es paucivacilar, eso ya habló bien Pepe, posiblemente 12 meses sea suficiente. Entonces el criterio de alta es muy clínico porque no tenemos una confirmación bacteriológica, aún muchas veces no vamos a ver conversión bacteriológica, no vamos a ver eso. Entonces muy posiblemente, si no es cavitaria, 12 meses, pero si hay complicaciones, cavidad extensa, puede ser hasta 18 meses, hablando en régimen OMS antiguo, ¿no? El régimen Bangladesh es 9 meses, 12 meses, que también se aplicaría en estos niños. ¿Este tratamiento es aplicable para la TB preganglionar? Sí. Sí, o sea, generalmente esta TB primaria, las extrapulmonares van a ser frecuentemente BK negativas.
Entonces, posiblemente la extrapulmonar solamente podamos darle 12 meses y adecuadamente. Pero ojo, estamos hablando con esquema OMS antiguo, que era 18-24 meses. Con Bangladesh esto se va a reducir siempre, posiblemente sea 9 y 12 meses. Lo que vamos a hablar, lo que ya se ha hablado antes, es acortar el tratamiento, ¿no? Bueno, y en esta guía también está todas las dosis por kilo de peso, voy a pasarlo rápido, de todos los inyectables de segunda línea, levofloxacina, moxifloxacina, cicloserina, proteonamida. Esta guía también está disponible en el material que se les va a entregar, entonces es fácil corroborarla. El PAS y el grupo 5, antiguo grupo 5 de Aquilina de la Manit, todavía no se recomienda, aunque de la Manit ya hay mayor evidencia que se puede usar en niños. Linezolid y clofazimina sí tiene dosis adecuadas, ¿no? Bueno, y lo que se conoce ya bien, ya no tenemos que tener miedo a las quinolonas en niños, y acá se ve que moxifloxacino en niños posiblemente necesitamos subir un poquito más la dosis de 10 miligramos por kilo, porque las concentraciones séricas en tratamiento con MDR fueron menores que los adultos. Posiblemente también moxifloxacino requiera incrementar la dosis por encima de 10 miligramos por kilo. Linezolid no hay problema, es un estudio que revisa y recomienda, y en todos recomienda que es seguro, es adecuado, una dosis ya se conoce. Entonces, ¿qué más tenemos con niños con TMR? Lo básico, que las series están reportando siempre cura por encima del 82%. Entonces, los chicos con TMR se curan bastante bien. Esta es otra serie de casos, otro metaanálisis. La tasa de éxito en este fue el 81,2%. Entonces, los chicos con MDR manejados se están curando bien, hay que tener eso en cuenta. Es otro metaanálisis, igual la tasa de éxitos ya en VIH positivo, este grupo ya tiene outcome de MDR, y en el grupo de niños, pues niños y adultos, en niños la tasa de éxito fue 83,4%, incluso con VIH. Entonces, el mensaje está más claro, ¿no? En niños se tratan mejor, se diagnostican menos, y se tratan mejor, incluso con VIH, obviamente en Targa, la tasa de éxito en los cortes, en los metaanálisis, está siendo alta. Entonces, si se nos va mal un chiquito con MDR acá en Ecuador, que estamos haciendo las cosas mal, ¿no es cierto? Todos se tienen que curar, más del 80% de todos los MDRs, ¿ok? Porque así lo está haciendo el mundo y debemos hacer lo mismo. Resumen de MDR en niños, principalmente es primaria, se desarrolla frecuentemente el primer año, que hace la infección, lo tenemos que seguir al niñito cada 3 meses o cada 6 meses, porque nos va a hacer más frecuentemente en el año. Es más difícil de adquirir debido a la naturaleza de la enfermedad, que es paucibacilar, no va a contagiar. Es una buena forma de vigilar la tuberculosis resistente. No hay diferencia clínica y radiológica entre la sensible y la resistente. Inyectables probablemente solo si hay lesiones extensas, igual la duración puede ser un poco menor. Y las reacciones adversas son poco frecuentes y las toleran mejor. Y la tasa de cura, ya vimos, está por encima del 80% en las series que hemos revisado. ¿Qué hacer con los contactos? O sea, yo tengo un paciente que tiene TMR y tiene sus chiquitos. Solo una cosa, por favor, Alberto. Una de las cosas que se discutió mucho y era una de las cuestiones pico de las últimas guías de la OMS en 2016 era qué hacer con la tuberculosis en los niños, ¿no? Y después de una intensa discusión y de revisar toda la evidencia, el acuerdo, creo que es una cosa muy importante, es que, como tú has puesto ahí, los niños que no tienen confirmación microbiológica, ¿sabes? Que son la gran mayoría, el 80-85%, o tienen lesiones mínimas, que vuelvo a decir lo mismo, son 80-85%, no hace falta el inyectable. Se podría tratar con una droga menos, sin el inyectable. Eso es una cosa, creo que es estupendo en MDR. Costó mucho porque era muy duro, no querían cambiar, pero afortunadamente yo presioné ahí mucho y la gente de Sudáfrica, del equipo de Salmon Scaff, lo aceptaron. Entonces, en las guías actuales viene que en los niños, la guía de MDR, en los niños que no tienen lesiones extensas o no tienen confirmación microbiológica, que son más del 80-85%, no haría falta el inyectable. Menuda suerte para los niños, ¿vale? Genial. Claro, los que no tienen confirmación microbiológica o lesiones mínimas. Entonces, los que tienen confirmación microbiológica o lesiones evidentes en la radiografía, sí hay que seguir con el inyectable. Pero afortunadamente 80-85% no hacen falta, ¿vale? Correcto, genial. ¿Qué hacemos con los contactos que son casos mamá MDR y niños con TB latente o no infectado, menor de 5 años, que no se puede definir? Entonces, la evidencia, hay que ver, ¿el contacto ha sido infectado o no? El BPD, el cuantiferón pueden ayudar. ¿Quién es la fuente de infección? La fuente de infección era susceptible o era MDR. Si el contacto desarrolla TB, ¿cuál es el tratamiento ideal para el contacto y cuál es la quimioprofilaxis ideal para los casos infectados?
Lamentablemente hay bastantes, funcionará isoniazida rifampicina, o una quinolona, otros regímenes no planteados. La evidencia final que se tiene en la última guía de OMS es que claramente dice que no hay evidencias para poder recomendar en contactos de MDR alguna droga para tratar la TB latente. Lo que se requiere es que los niños bajo de 5 años que viven sobre todo en sitios con alta VIH deben ser evaluados clínicamente cada 6 meses por 2 años después del último episodio de MDR en contacto. Entonces, esa es la evidencia OMS y hay estudios en marcha, y esa es la guía que saca Harvard el año pasado, donde hace una síntesis de todo lo publicado, y al final estas guías dicen que podría usarse levofloxacina por 6 meses y más o menos otros agentes que el caso índice sea susceptibles. Totalmente serie de casos, opinión de expertos, pero para Harvard ya propone una guía de manejo post-exposición. En marcha tenemos 3 ensayos clínicos que tienen ese objetivo, que son el BQueen, que va a ser levofloxacina por 6 meses en estos chicos, el TB-Champ, leo por 6 meses versus placebo, y el Fénix, que se va a hacer en Perú, es Delamanit versus isoniazida. Entonces, isoniazida, como Pepe ha comentado, de repente puede funcionar en algunos MDR, ¿no?, que son INHA, no se sabe. Pero entonces se va a dar isoniazida y Delamanid, que ya está saliendo sus últimos estudios farmacocinéticos en niños, que va muy bien. Diabetes, vamos rápido esto. Ya hablamos que diabetes está en más o menos 3 veces de riesgo y 20 a 36 veces de riesgo si es que uno tiene PPD positivo para ser enfermedad activa. Ojo. Y entonces la epidemia mundial, la carga de tuberculosis y la carga de diabetes se sobrelapan. Donde hay mayor tuberculosis, mayormente hay también mucha diabetes, y ya hay unos metaanálisis que muestran claramente un OR de 3.11, más o menos con un intervalo de confianza adecuado, que la diabetes tiene mayor riesgo de desarrollar tuberculosis. Entonces, las personas con diabetes deben ser diagnosticadas, ser objeto de intervenciones como detección de casos, diagnóstico y tratamiento de TB latente, y detectar y tratar diabetes entre las personas afectadas con tuberculosis. Eso puede tener un impacto importante en el control de la enfermedad. Evidencia sobra, es adecuada, de esta asociación entre TB y diabetes. Entonces, la diabetes incrementa el riesgo general de infección. Bueno, ya se sabe las bases fisiopatológicas de esto, sobre todo por el deterioro de todo lo que es el sistema inmunológico. El mal control glicémico se asocia a una mayor progresión de enfermedad. Si uno tiene más de 7 de hemoglobina glicosilada, aumenta el riesgo de enfermedad y la presentación de TB con clínica y formas atípicas, formas extrapulmonares. O sea, habla de marcador de inmunosupresión, mayor número de efectos adversos y complicaciones. Lo que yo quiero decir es que la diabetes no es que aumenta el riesgo como tal de infección, sino que la infección se complica. Ambas cosas, doctora. Aumenta el grado de infección y aumenta la probabilidad. Esta gráfica le dice claramente. Mayor riesgo de infectarse y desarrollar enfermedad tuberculosis 3 veces, y mayor riesgo de progresar enfermedad activa 20 a 36 veces. Entonces, vamos avanzando rápido. Ya desde el año 31, reportes que dicen diabetes severa, mal controlada, más probabilidad de tuberculosis con una evolución negativa. En la diabetes, la TB se manifiesta con un cuadro más atípico, por lo tanto es importante el tratamiento precoz. Otro metaanálisis, serie de casos donde demuestran claramente que la diabetes incrementa el riesgo de fracaso, muerte y recaída. O sea, tiene mayor riesgo de infección, mal controlada la diabetes, peor desenlace clínico. Demora en la conversión del cultivo de esputo, pero no se debe a resistencia, se debe a diabetes. Por eso, todo BK positivo que ustedes encuentran en segundo mes, descartar diabetes, si no lo han hecho al inicio, como se debía hacer. ¿Okay? No hay evidencia asociada de resistencia a medicamentos. A pesar de que hay reportes, todavía la evidencia no es tan fuerte. Y esa es una serie de casos de Perú donde demuestran más o menos de 1.671 pacientes con tuberculosis, la diabetes estuvo presente en 11.1 casos, mientras que el VIH estuvo en 11.9, o sea, casi similar. Y los pacientes con diabetes tenían mayor edad, eran generalmente nunca tratados y tenían un mayor peso, un índice de masa corporal mayor de 18.5. No se encontró asociación a resistencia, la tasa de cura fue un 78% y
pronóstico fue mejor si la diabetes estaba controlada. Y acá se ve el tiempo en días y el grupo controlado versus no controlado, obviamente definido por una hemoglobina glicosilada adecuada. ¿Ok? Entonces, acá una clara explicación, la positividad del esputo de acuerdo a si la hemoglobina glicosilada está menos de 7, entre 7 y 9 o más de 9, que es una diabetes totalmente descompensada. Entonces, la negrita es la que tiene descompensada, mayor frecuencia de baciloscopía mayor. Entonces, esta es una serie reciente de Georgia, TMR y diabetes. Entonces, claramente, este estudio con 318 pacientes demuestra que el paciente con diabetes tenía mayor, ya son diabetes MDR, mayor cavidad, mayor esputo positivo, mayor multidrogoresistencia y los pacientes que no tienen diabetes. El riesgo de un pronóstico pobre fue similar en ambos grupos. O sea, la diabetes no influyó en el pronóstico, pero sí en la resistencia, en mayor grado de BK positivo y mayor caverna. Entonces, la diabetes mellitus y la prediabetes fueron comunes entre adultos que eran nuevamente detectados de tuberculosis pulmonar en este estado de Georgia y estuvo asociado con síntomas clínicos y mayor presentación de TMDR. Entonces, ¿qué hacer? Considerar diabetes como un factor de riesgo para TB, ya lo evidenciamos claramente. Control de la glucosa es muy importante, DOT para medicación TB y antidiabetes mellitus, poner especialmente interés en toxicidades solapadas y complicaciones. Lo que se recomienda casi siempre es manejar la diabetes con insulina durante el tratamiento de la tuberculosis, por la inflamación, por el estrés, entonces mejor controlar al paciente con insulina y manejar el tratamiento de la TB y TMR siguiendo las mismas directrices que en personas que no tienen diabetes, ¿no? Tratando siempre de dar terapias diarias y estar muy atentos a la no conversión al segundo mes y atentos a no dar terapia intermitente porque estos pacientes tienden a hacer más caverna, tienden a ser BK positivos mayores al inicio. Ok, es un creciente mundial y esto amenaza claramente el control de la tuberculosis. Más difícil de diagnosticar, más número de casos progresivamente, el riesgo de recaída después de tratamiento también se ha visto, aumento de la tasa de mortalidad y el manejo conjunto de TB y diabetes es factible y parece mejorar los resultados. Punto clave es controlar adecuadamente la diabetes mellitus mediante un adecuado control de hemoglobina glicosilada. Ok, estamos con 3:30. ¿A qué es el partido? Yo quiero presentarles solamente, Pepe, ¿me das 5 minutos? Sí, yo quiero presentar un caso clínico de 1 minuto, así rapidito, y 5 minutos, Pepe, 5 minutos. Ok, atentos, porque esto viene en el examen. Este es un caso clínico que es de la vida real y quisiera que me ayuden a tomar una decisión, porque justamente estoy en eso. Este es un paciente de 26 años, varón, VIH negativo, diabetes mellitus tipo 1, desde los 20 años. Usa insulina en forma irregular, pero usa insulina. Diabetes tipo 1. Toda su familia tiene diabetes. Entonces, él lo detectaron a los 20 años. De base tiene una neuropatía y nefropatía diabética leve. Cuando yo lo vi al paciente por primera vez, venía caminando despacio y uno pensaba que no podía caminar porque tenía neuropatía. De base, diabético no bien controlado. Procede de Chosica, y esto es un dato para Lima muy importante. Chosica es una zona, la ciudad de Lima, que está en la costa. La sierra de Lima más próxima, el pueblo más cercano es Chosica. Y se cree en los años antiguos que la gente que no podía ir a los Andes por tuberculosis, que solo accedía a la clase alta de Lima, solo se quedaba en Chosica y ahí se quedaba a morir, porque era el clima un poquito mejor, no era toda la altura. Entonces, nosotros sabemos, viene de Chosica, ya sabemos que hay una alta transmisión de tuberculosis y formas resistentes. Entonces, vivir en Chosica para nosotros ya es factor de riesgo de tuberculosis. Y hay una novela de Abraham Valdelomar que es La ciudad de los tísicos, ya que es espectacular, y ya habla de la ciudad B, nunca la logra denominar que era la ciudad B, pero la ciudad B era todo el lugar donde iban todos los tuberculosos de Lima prácticamente a morir. Y haciendo un análisis, la ciudad B era Chosica, ¿no? Ya los historiadores han corroborado que la ciudad B era Chosica. Entonces, para nosotros ese dato es vital. Antecedente de hermano fallecido por tuberculosis hace más o menos 1 año y medio. Entonces venía con esa historia. No tenía TB previa y diagnosticó de TB frotis positivo y cultivo positivo en agosto del 2015 en Hospital de Lima, ¿no?
y tenía una globina glicosila de 11.2 al ingreso. Ya, entonces, el paciente viene así, me busca, doctor, estoy acá en el hospital, no me quieren dar tratamiento, me han pasado el seguro, tiene un factor de riesgo en el Perú para mal pronóstico es tener seguro social. Es tener seguro social. ¿Por qué? Porque el seguro integral de salud aplica al Ministerio de Salud, pero a los que no tienen seguro social. Si tú tienes seguro social, tienes que irte a atender a la seguridad social. Y en la seguridad social no sabe mucho de tuberculosis. Acá también lo mismo, debe ser un factor. ¿Seguir algunas drogas como el Inezolid? Por supuesto, tienen problemas de medicamentos, tienen problemas de seguimiento del DOT, porque es una red muy reducida de establecimientos en el país y no tienen acceso a pruebas rápidas fácilmente, el ministerio tiene que darles, entonces es un factor de riesgo y en este caso se aplicó. El paciente lo detectaron en un Hospital Nacional de Lima, tiene seguro, lo mandaron al seguro y en el seguro no querían atenderlo, estaba pasando el tiempo y venía la mamá con el papá, que se le había muerto un hijo hace 1 año y medio de 18 años, y este chico a los 26 también le da tuberculosis. Y este chico vivía en el mismo cuarto, dormía en el mismo cuarto que su hermano. Entonces, inmediatamente lo que se hace, qué pena que no se haga bien, genotype, inmediatamente que se lo hacen en agosto, positivo, resistente a complejo tuberculosis, resistente a rifampicina y isoniazida. Entonces, es un MDR. Entonces, cuando comenzamos a evaluar, vamos al hermano. Qué pena que no sea bien. No sé. Pero es avanzando en la... Bueno, avanzando en la historia del hermano, tenía resistente, esta era el 2014, la del hermano, que pudimos encontrarlo en la base de datos. Isoniazida dosis bajas, dosis altas, rifampicina, toda la primera línea, streptomicina tomada. Solo tenía sensible ciprofloxacina y cicloserina, nada más. Cipro y ciclo. Es el contacto. Los dos, cana y caprio quemado. Esa es la fuente. O sea, tenemos el genotype y tenemos la prueba de su hermano que ha muerto hace 1 año y medio con este perfil de resistencia y tenemos un KLSMDR. Y esta es la prueba que viene después del paciente mismo, donde tiene lo mismo, solamente cambia el etambutol que es sensible acá. Pero que no dice nada, ¿no es cierto? Pero todo lo demás es igual. Entonces, tenemos un caso con pre-XDR, primario, ¿no? Diabético, mal controlado, y que es VIH negativo, También que no se ve aquí en el caso actual también ofloxacina sensible. Acá se le hizo levo sensible. Acá ciprosensible, acá levo sensible. Ok. A ver, hagan su tratamiento. 1 minuto. Paciente está frente a ustedes, ¿qué le dan? Les voy a poner acá lo que es resistente. Ya con todo lo que ha hablado Pepe estos días, H resistente, H a dosis altas resistente, rifampicina resistente. Sensible, voy a poner que es sensible. Sensible a levofloxacina, a etambutol y a cicloserina. Resistente a canamicina, resistente a capromicina, resistente a PAS, resistente a Z, piracinamida. Amicacina no la dosan en Perú. Capro y cana están tomadas, sí. Etionamida también está tomada. Estoy equivocado. Amica no tengo amica, no tengo dato. Bueno, presenta todo esto.
Listo, tratamiento. ¿Quién se anima? A ver. A ver, ¿todos levo? Ya, vamos a hacerlo, todos levo. Vamos a hacer el esquema, vamos a hacerlo acá, ¿ya? ¿El levo cuánto le doy? ¿Cuánto? Dígame un gramo de levo. Ya. Next. Ya. ¿Todos linesolid? Ok, linesolid. ¿Cuánto le doy linesolid? 600 de inicio. Le inicio 600. Ya, ok. De inicio, ok. ¿Qué más le doy? O sea, tiene alguna nefropatía diabética incipiente que le hizo una depuración, estaba en 62, 63 y tenía nefropatía y neuropatía diabética. La diabética periférica era importante, porque venía, no podía caminar, no podía deambular, venía el chico así. Plantean amica 3 veces por semana. ¿Qué dosis? 15 por kilo. ¿Amica? Pepe dice que no. A ver. Cicloserina es sensible. ¿Todos están de acuerdo que va ciclo? ¿Ciclo? Bueno, no, yo tampoco lo sé. Ya, pero antes, otra droga que existe, hay más consenso, a ver. ¿Clofazimina, dicen? Ya, ¿cuánto de clofazimina? 100. Ya, ok. ¿Qué otra droga más le podemos poner? Hay bedaquilina. Hay bedaquilina. Usted le ha dado levo, no le ha dado moxia. Levo le han dado, ¿cierto? Entonces, bedaquilina puede ir. Bueno. Bedaquilina. Bueno, la dosis convencional de bedaquilínica, que sea, ¿no? Por 6 semanas. Luego, ¿qué más? ¿Nada más? ¿That's it? ¿Qué otra más? Moxi o levo. Bueno, un gramo de levo estaría bien. Moxi no complica. Si es sensible a las quinolonas, en este caso concreto. Esto es mejor levo por el tema del QT. Claro. ¿Qué más le damos? Nada más. ¿Quieren cargar el carbapenem? ¿Qué le dan? ¿Imipenem, meropenem? ¿Con qué más? 1 gramo 2 veces al día, ¿está bien? Endovenoso. Más clavulánico. ¿Cuánto de clavulánico? 125 miligramos. ¿Tienen esa presentación acá? Ya, ¿con eso está bien? ¿Iría bien? Ok. ¿Cuánto tiempo le dan el inyectable acá? No inyectable, ¿no? Mero. No le estamos dando mica, ni capio, ni nada, ¿no? Ok. Ahora, pónganse en mi situación, porque ese paciente lo estoy viendo ambulatoriamente como privado, porque él se va a morir y no tiene acceso al sistema de salud. Y yo no tengo bedaquilina, porque es cara. O sea, bedaquilina no puedo porque no la venden en el país, ¿no? No la venden en el país. Y no tengo cicloserina. Obviamente hemos tratado de ponerlo al paciente 1 mes y medio al seguro, llamando, no podíamos, no querían admitirlo, básicamente. Y tenías la presión de la mamá, del familiar que se muere mi hijo, y es de un grupo católico, eran los catecúmenos, que hay acá ese movimiento catecúmenos, que toda la iglesia se unió, por favor, doctor, hay que salvar a nosotros. No importa, hacemos parrilladas, rifas, lo que sea, ¿no? Y no había problema de que ellos puedan comprar el dinero. Entonces, eso pasa en la seguridad social, factor de riesgo para... Entonces, lo que elaboramos fue esto. Meropenem con clavulánico, le pusimos más clavulánico, duración 6 meses, linesolid, 2 semanas con 600, luego 300, 12 meses,
levofloxacina 1 gramo, clofazimina 100, le dimos amicacina 3 veces al día por 4 meses, chequeando la función, y bueno, piridoxina a dosis altas. La evolución inicia con cultivo de K3 cruces, al segundo mes se hace pausivacilar y el cultivo ya es negativo, y luego hasta el mes 12 me cae cultivos negativos. Hubo una transaminasemia moderada y lo que hubo una hiperpigmentación e ictiosis marcadísima. El QT nunca prolongó, no empeoró la neuropatía, sino en cambio mejoró, no hubo deterioro renal, y al 6º mes este chico estaba regresando a trabajar al municipio. Una cosa nada más, Alberto. El régimen me parece bien. Yo quizás no le hubiera dado la amicacina, lo único. Y no se lo hubiera dado porque si viene el hermano se ha muerto por una MDR, viene resistente a la cana y a la caprio, la probabilidad de que sea sensible a la amicacina es muy baja. Y es un diabético muy descompensado con 26 años. Lo único que le he hecho. Y luego, si no tiene lesiones muy extensas, con ese régimen claro que lo vas a curar, pero si tienes cavernas avanzadas, la bedaquilina le hubiera echado una buena mano. Lo único. Totalmente de acuerdo. El problema es que no teníamos acceso a bedaquilina y teníamos que corroborar eso. Pero bueno, para terminar, esto es lo que cuesta este régimen y yo quería traerlo, ¿no? Porque esto se consigue en el país, Linesolid hay en el país pero muy caro y se importa, y al final costaba más o menos, el costo total por mes era en soles, era $400 mensuales que costaba este tratamiento, este régimen, $400 mensuales, que es lo que el paciente tuvo. La clofazimina, el Linesolid se compra, se importa, se manda. El tratamiento que se le ha dado es, ustedes han visto acá, son hasta ahorita, el 8 de octubre, el paciente cumple 12 meses. Por eso quiero pedirles ahora el consejo a ustedes. Este chico, el 8 de octubre, o sea, el lunes tengo cita con él. Bueno, esa evolución lo voy a pasar. Este es el muchachón, se ha pigmentado totalmente, ¿ya? Y lo que sí van a ver ustedes son estas lesiones de ictiosis. Y esto van ustedes a verlo frecuentemente. Cuando usan clofazimina, eso se llama ictiosis, hiperpigmentación, pero no le causa ningún problema, solo estético, pero se le tiene que hablar que eso va a pasar. Y como bien dijo la doctora, al cabo del tiempo va a reducir totalmente. Y él, bueno, está trabajando, incluso ya tiene enamorada, así que no ha sido un problema estético importante. Y está en el Facebook, pone ahí fotos con su enamorada y todo lo demás. Probablemente. Pero la discusión es, ¿qué hacemos? ¿Le doy de alta? ¿Lo sigo? Porque ahorita está tomando solamente, hasta ahora está tomando, se ha quedado, ha salido, obviamente la amicacina ha salido y se ha quedado con levo, Linesolid y clofa. Desde el mes 6 solo está tomando 3 medicamentos. Pero no se lo curas de sobra. O sea, con eso, ya que lo tienen negativo, va de sobra, porque se ha negativizado tan rápido, supone algo que sospechábamos, y es que la quinolona es muy sensible, y es lo que lo está librando. Y luego el Linezolid va como un tiro. Con esos 3 lo curas de sobra. Y yo creo que yo lo mantendría hasta 12 meses después de haber negativizado el cultivo. El cultivo. Y con eso te has asegurado que lo has curado seguro. Y lo tienes ya cerca, porque lo negativizaste al segundo mes o al tercero. Claro, al segundo mes ya negativo el cultivo. Claro. O sea, muy bien.